¿Has notado algo ya? ¿Pero solo lo creíste después de que ocurrió? ¿Alguna vez has sentido que debes seguir un determinado camino, pero esperó pruebas externas antes de confiar? Ya tenías una intuición clara, pero lo ignoraste hasta que la realidad te obligó a hacerlo. Así que ya conoces a Thomas. Thomas no era débil. Tomé era inteligente. Él no quería historias, quería pruebas, no quería emoción colectiva, quería una confirmación concreta. Y esa postura parece madura, racional, responsable. Pero hay una línea muy fina entre el discernimiento y el bloqueo. Tomás no dudó por malicia, dudó porque tenía miedo de confiar. Y ese es el punto del que casi nadie se da cuenta. El problema no es la duda. El problema surge cuando la duda se convierte en un escudo contra la vulnerabilidad. Cuando se exigen pruebas para evitar riesgos. Cuando necesitas un toque para evitar la entrega. Cuando se requiere confirmación para evitar la exposición. Tomás simboliza la mente que solo cree en lo que puede tocar. Y tocar aquí no es solo una experiencia física. Se trata de control. Es necesario comprobarlo. Se trata de medir. Es cuestión de probar. Está garantizado. Se trata de reducir lo invisible a lo visible. Pero la conciencia no funciona de esa manera. La física cuántica ya ha demostrado que lo invisible precede a lo visible. Esa probabilidad precede al acontecimiento. El campo precede al material. Pero Thomas quiere lo contrario. Él quiere el evento antes que la confianza. Él quiere resultados antes que la fe. ¿Quieres tocarlo antes de la entrega? Y esto crea una paradoja. Porque cuando exiges que la realidad se demuestre primero, te pones en una posición de espera. Y la espera prolongada conduce al estancamiento. Thomas representa el conflicto entre la intuición y la necesidad de control. ¿Cuántas veces has sabido algo internamente, pero esperó a que el mundo lo confirmara? ¿Cuántas veces has sentido que debías salir de una situación, pero esperó a que ocurriera algo peor para justificarlo? ¿Cuántas veces has notado que un camino no estaba alineado, pero era necesario experimentar el fracaso para creer? Una mente que solo cree en lo que puede tocar vive detrás de la curva en términos de su propia percepción, porque la intuición precede al acontecimiento. Pero la mente racional quiere un acontecimiento que valide la intuición, y mientras esperamos la validación externa, se pierde tiempo. Thomas no era un escéptico en el sentido intelectual. Estaba inseguro sobre la entrega. Necesitaba sentirlo para poder confiar. Pero la verdadera confianza comienza antes del sentimiento. Comienza con la consistencia interna. Y aquí hay algo incómodo. La necesidad constante de pruebas es un signo de miedo. Miedo a cometer errores. Miedo a parecer ingenuo. Miedo a confiar y ser decepcionado. Miedo a dar un paso y no tener garantías. Pero la vida no ofrece garantías. Y la conciencia exige riesgo. La física cuántica habla del observador como participante del fenómeno. Pero si el observador solo cree después de ver el fenómeno, él no participa en la creación. Él simplemente reacciona al resultado. Thomas representa la mente reactiva. Una mente que solo cree después de que sucede. Pero la conciencia madura es proactiva. Ella lo siente primero. Ella lo nota primero. Ella decide de antemano. Esto no es irracionalidad, es alineación interna. Hay una gran diferencia entre la duda sana y la duda paralizante. La duda sana impulsa a cuestionar para profundizar. La duda paralizante conduce al cuestionamiento para evitar actuar. Thomas quedó paralizado en ese momento. Él no lo negó lógicamente. Lo negó para protegerse, y la protección excesiva bloquea la expansión. La mente moderna es tomista. Queremos datos. ¿Quieres estadísticas? ¿Quieres una garantía? Quieren pruebas. Pero algunas de las decisiones más importantes de tu vida nunca vinieron con garantía. Relaciones. Cambios de carrera. Opciones de vida. Nunca estuviste completamente seguro. Pero él tenía percepción. Y la percepción es sutil. Si ignoras la percepción hasta que la realidad te grita, la vida se vuelve más difícil. Thomas quería tocar las heridas. Quería una prueba física.
quería contacto directo. Y esto simboliza algo profundo. Necesitaba reducir el misterio a algo tangible. Pero la conciencia implica misterio. No en un sentido místico, pero en el sentido de que no todo se puede medir antes de haber sido experimentado. Una mente que solo cree en lo que puede tocar vive limitada al pasado, porque solo puedes tocar lo que ya sucedió. Pero el futuro todavía es invisible. Y la expansión ocurre en lo invisible. Si solo crees en lo que puedes tocar, solo confías en lo que ya se ha manifestado, y eso limita tu gama de posibilidades. Tomás simboliza el bloqueo de la expansión debido al control excesivo, y el control excesivo surge del miedo a perder la estabilidad. Pero la estabilidad no proviene de la evidencia externa, proviene de la confianza interior. Hay algo extremadamente sutil en la mente de Tomás. Él no lo rechaza por arrogancia, lo rechaza por razones de seguridad. Y aquí está la clave. Una mente que exige pruebas absolutas está tratando de evitar la vulnerabilidad. Tomás no quería ser engañado, no quería parecer ingenuo, no quería creerlo y luego decepcionarme. Pero esta postura, que parece prudente, esconde algo más profundo: miedo a confiar en lo invisible. Y lo invisible es donde todo comienza. La física cuántica ya ha demostrado algo que la mente común todavía se resiste a aceptar. Antes de que cualquier acontecimiento se materialice, existe como una posibilidad. El campo precede al formulario. La probabilidad precede al acontecimiento. Pero Tomé quiere la forma antes que la confianza. Quiere el resultado antes de la entrega. Quiere tocar antes de creer. Y este patrón es extremadamente común hoy en día. Dices que quieres cambiar tu vida, pero espere a tener seguridad financiera antes de actuar. Dices que quieres una relación sana, pero esperas que la otra persona lo demuestre antes de abrirte. Dices que quieres prosperidad, pero espera ver dinero antes de creer en su propia capacidad. Este patrón crea un bloqueo, porque estás pidiendo al mundo que confirme algo que deben hacer desde dentro. Tomás simboliza la mente que externaliza la confianza. Él no confía en su propia percepción. Se basa únicamente en pruebas externas. Pero la evidencia externa es siempre una consecuencia, nunca el origen. Si solo crees después de ver, nunca participas en la creación. Simplemente estás reaccionando a lo que ya sucedió. Y reaccionar no es lo mismo que crear. Cuando la duda se convierte en la norma, transforma la conciencia en un espectador de su propia vida. Tú observas, tú analizas tus preguntas, pero no avanza, porque espera confirmación absoluta. Y la confirmación absoluta rara vez llega antes que la decisión. Hay una gran diferencia entre la inteligencia y la racionalización excesiva. Preguntas de inteligencia para comprender. La racionalización conduce al cuestionamiento para posponer. Tomás lo estaba posponiendo. Necesitaba una experiencia concreta para aceptar lo que ya estaba sucediendo. Y esto revela algo profundo. A veces, la mente racional no quiere pruebas. Necesitas tiempo para protegerte, porque confiar en lo invisible es arriesgado. Significa admitir que no controlas todo. Significa admitir que hay algo más grande que tu lógica inmediata. Significa admitir que tu percepción interna puede ser más confiable que tu miedo. Y eso es incómodo. La mente moderna idolatra el control, pero el control excesivo es una forma de ansiedad. Cuando necesitas seguridad para actuar, estás tratando de eliminar el riesgo. Pero el riesgo es parte del crecimiento. Tomás representa el conflicto entre la lógica y la confianza. Pero no es lógica versus fe ciega, es lógica versus ejecución. La entrega no es irracional. La entrega es la alineación interna con lo que ya percibes. ¿Cuántas veces has sentido que debes seguir un determinado camino, pero estabas esperando una señal más grande? ¿Cuántas veces la vida te ha señalado alguna dirección determinada, pero exigiste una confirmación dramática? Este requisito crea retrasos, porque solo actúas cuando la situación se vuelve imposible de ignorar. Y vivir así significa vivir reaccionando a las crisis. La física cuántica muestra que el observador influye en el fenómeno, pero si el observador está atrapado en la duda constante, el campo se vuelve incoherente. La duda constante es un signo mixto. Es querer y no querer. Se trata de creer
y no creer. Se trata de confiar y desconfiar al mismo tiempo. Las señales mixtas crean resultados inestables. Tomás simboliza la inestabilidad de la mente vacilante. Oscila entre la intuición y el miedo, entre la percepción y el control, entre la apertura y la protección. La fluctuación constante conduce a la fatiga. Probablemente hayas sentido esto antes. Desear algo profundamente, pero al mismo tiempo tener miedo de que no funcione. Esta ambivalencia crea un bloqueo, porque la energía se divide. La energía dividida no se puede organizar. Thomas no era incapaz de sentir. No pudo sostener ese sentimiento sin pruebas. Necesitaba jugar. Pero tocar simboliza control. Es como si dijera, solo confío en algo si puedo verificarlo. Pero la vida no funciona así. Las relaciones no funcionan de esa manera. El propósito no funciona de esa manera. El crecimiento no funciona de esa manera. Nunca tienes una prueba completa antes del salto. Tienes percepción, tienes señales sutiles, tienes consistencia interna. Pero si ignoras esto hasta que algo externo lo valide, pierdes poder. Una mente que solo cree en lo que puede tocar siempre vive un paso detrás de su propia intuición, porque la intuición habla primero, la lógica lo confirma más tarde. Pero Thomas invierte este orden. Quiere confirmación antes de percepción, y esto crea una barrera a la expansión, no porque la duda sea mala, pero porque la duda constante se convierte en sobreprotección, y la sobreprotección conduce al estancamiento. Tomás nos enseña algo profundo. La duda puede ser una herramienta, pero también puede significar prisión. Si usas la duda para profundizar, te fortaleces. Si se utiliza la duda para evitar la acción, se debilita la organización. La pregunta incómoda es inevitable. ¿Has utilizado la duda para crecer o para protegerse? Porque llega un momento en la vida en que necesitas confiar en tus sentimientos antes de que el mundo los confirme. Y eso requiere coraje. El coraje no es la ausencia de miedo. Se trata de actuar incluso cuando tienes miedo. Thomas solo lo creyó cuando lo vio. Pero ¿cuántas oportunidades has perdido por esperar a ver antes de confiar? Si te resultó útil este video, dale a me gusta, comenta y compártelo. Esto ayuda al canal a crecer y a seguir produciendo este tipo de contenido. Hay un error muy común al hablar de Thomas. La gente cree que la solución a la duda es eliminarla. Pero eso es inmaduro. La duda no es el problema. El problema es cuando la duda se convierte en identidad. Cuando empiezas a definirte como soy escéptico, soy demasiado racional, necesito pruebas. Porque en última instancia, esta identidad te protege de exponerte. La duda sana profundiza los sentidos. La vacilación defensiva es paralizante. Tomás no se equivocaba al dudar. Estaba desconectado de su propia percepción, y eso es sutil. Hay un tipo de duda que surge de la curiosidad, y hay otro tipo que nace del miedo. La pregunta curiosa pregunta, ¿cómo funciona esto? La pregunta defensiva pregunta, ¿qué pasa si sale mal? La duda curiosa se expande. La duda defensiva provoca retirada, y la mayoría de la gente vive operando en un estado de duda defensiva. Sientes algo dentro, pero inmediatamente la mente comienza a crear escenarios negativos. ¿Y si me equivoco? ¿Y si parezco ridículo? ¿Qué pasa si fallo? ¿Qué pasa si pierdo? Nota. Casi todas las preguntas se basan en el miedo, y cuando la duda surge del miedo, crea un bloqueo. La física cuántica habla de una superposición de posibilidades. Antes de que ocurra un evento, existen múltiples probabilidades. Pero cuando entras en un estado de miedo constante, siempre terminas con la misma posibilidad, lo negativo, porque tu estado interno dirige tu atención, y tu atención dirige tu energía. Thomas simboliza el momento en el que la mente racional intenta protegerte de lo desconocido, pero el crecimiento requiere lo desconocido. Si solo aceptas lo que ya sabes, te limitas al pasado. Porque todo lo que puedes tocar ya es un resultado. Ya pasó. Ya se ha materializado. Pero la expansión ocurre antes de la materialización.
Una mente que solo cree en lo que puede tocar queda atrapada en el pasado. Y esto crea un estancamiento invisible. Incluso puede que parezcas productivo, pero internamente siempre está esperando la confirmación. Y aquellos que esperan una confirmación siempre están detrás de su propia intuición. La pregunta más profunda aquí es, ¿confías en tu percepción? No en el calor del momento, pero en esa percepción silenciosa que aparece ante la lógica. Esa sensación de que algo está alineado o desalineado. Esa intuición que surge antes de cualquier prueba. Thomas no confiaba en esa percepción. Necesitaba evidencia física. Pero aquí hay algo importante. Cuando ignoras la percepción y esperas pruebas externas, la vida tiende a enseñarte de una manera más intensa. ¿Cuántas veces has sentido que algo no estaba bien, pero solo lo creyó después de sufrir las consecuencias? ¿Cuántas veces has ignorado una señal interna y fue necesario un shock externo para despertar? Eso es vivir en el arquetipo de Thomas. Hay que esperar a tocar la herida para creerlo. Pero la madurez de conciencia significa confiar antes del impacto. Se trata de darse cuenta antes de la crisis. Se trata de actuar antes de que se produzca el colapso. Esto no es ingenuidad, es la alineación. La diferencia entre la ingenuidad y la alineación es la conciencia del miedo. Si ignoras el miedo, eso es ingenuidad. Si reconoces el miedo, pero aún así eliges seguir adelante con coherencia, eso es madurez. Thomas representa la mente que quiere eliminar el riesgo. Pero el riesgo es parte de la experiencia humana. Nunca tendrás una garantía completa. Nunca tendrás el control total. Nunca tendrás pruebas anticipadas de todo. Si esperas la certeza absoluta, pospondrás decisiones importantes indefinidamente. Y la procrastinación constante crea frustración. Y la frustración genera resentimiento. Y el resentimiento genera cinismo. Y el cinismo es una duda endurecida. Thomas no era cínico. Él estaba inseguro. Pero si la inseguridad persiste durante demasiado tiempo, se convierte en parte de la identidad. Y la identidad moldea el comportamiento. Si te identificas como alguien que necesita pruebas de todo, comienzas a rechazar cualquier cosa que no venga con garantía. Y eso limita su expansión. La física cuántica muestra que el observador influye en el fenómeno, pero el observador necesita tomar una posición. Si usted es constantemente indeciso, su campo recibe señales mixtas. Las señales mixtas generan resultados confusos. Tomás simboliza esta ambivalencia. Queriendo creer, pero exija una garantía. Queriendo expandirse, pero teme el riesgo. Queriendo cambio, pero permanezca en la zona segura. Esta fluctuación genera desgaste interno. Sientes que estás listo, pero él no actúa. Sientes que debes confiar en él, pero se retracta. Él siente que debe seguir adelante, pero espera. Y esta espera prolongada crea una sensación de estancamiento. Pero no es por falta de oportunidades. Es una duda defensiva excesiva. Transformar el arquetipo de Tomás no significa abandonar la razón. Significa integrar la razón y la percepción. Significa usar la lógica para organizar, pero no para bloquear. Significa hacer preguntas para profundizar, pero no para evitar tomar acción. Significa reconocer el miedo, pero no dejes que el miedo decida. Puedes ser racional y aún así confiar. Puedes analizarlo y aún así abrirte. Puedes pensar y aún así sentir. El problema comienza cuando la mente intenta dominar toda la experiencia, cuando intentas reducir lo invisible a lo medible. Pero no todo lo que es verdadero se puede tocar antes de experimentarlo. Las verdaderas relaciones comienzan antes de la garantía. El verdadero propósito comienza antes del resultado. El verdadero cambio comienza antes de la prueba. Tomás representa el retraso que se produce cuando uno quiere sentirse seguro antes de dar el paso. Pero la verdadera seguridad nace después del paso. Tomás no es el enemigo de la fe, es un reflejo de la inseguridad moderna. Y el punto no es eliminarlo, se trata de dejarlo madurar. Porque la duda, cuando se integra, se convierte en discernimiento. Pero cuando se reprime o se utiliza como mecanismo de defensa, se convierte en un bloqueo.
El verdadero problema nunca fue que Thomas pidiera ver. El problema es cuando solo vives después de haber visto, cuando solo confías en alguien después de haberlo tocado, cuando solo decides cuando la realidad te obliga a hacerlo. Este patrón provoca retrasos, y los retrasos generan frustración, y la frustración genera la sensación de que la vida no responde, pero la vida responde al estado. Si tu mentalidad es solo lo creeré después de ver pruebas, siempre estarás esperando, y esperar demasiado debilita tu poder creativo. Hay una gran diferencia entre la prudencia y el miedo. La prudencia observa los riesgos. El miedo impide el movimiento. La prudencia analiza con claridad. El miedo analiza hasta paralizar. La prudencia hace preguntas. El miedo crea excusas sofisticadas. Tomás nos enseña que la mente puede convertirse en una prisión cuando no confía en su propia percepción. Entonces, ¿cómo salimos de esto? Primero, reconocer cuando tu duda es miedo disfrazado. Pregúntese, ¿hago preguntas porque quiero entender mejor o porque tengo miedo de actuar? Esta pregunta lo cambia todo. Segundo, aprender a actuar conscientemente, incluso sin garantías plenas. No es un salto a ciegas, es un paso coherente. No necesitas estar 100% seguro. Debe tener suficiente alineación. Si esperas la seguridad absoluta, la pospondrás indefinidamente. Tercero, desarrollar la confianza interior. La confianza no nace de la ausencia de errores. Proviene de la capacidad de adaptarse después de cometer un error. Una mente que exige certeza absoluta teme cometer errores. Pero los errores son parte del crecimiento. Thomas tenía miedo de confiar y decepcionarse. Pero la frustración es inevitable en algún momento de la vida. Evitar la frustración no elimina el dolor. Solo retrasa el aprendizaje. La física cuántica nos muestra que el observador influye en el campo. Pero el observador necesita tomar una posición. Si vives en constante indecisión, el campo se vuelve ambiguo. La ambigüedad conduce a resultados inestables. Cuando eliges confiar, no ciegamente, sino conscientemente, algo se reorganiza. Dejas de reaccionar al mundo. Empieza a participar en ello. Thomas necesitaba tocarlo para creerlo. Pero la madurez es creer lo suficiente para jugar. Y tocar aquí significa tomar acción. No actúes porque tengas pruebas absolutas, pero porque su percepción interna es clara. Puedes seguir viviendo como el inmaduro Thomas, esperando que una crisis produzca un cambio, esperar que el dolor ocurra antes de actuar, esperando la pérdida para aprender de ella. O puedes vivir como Tomás, integrado, cuestionar con conciencia, analizando con madurez. Pero seguimos adelante con la alineación. La gran diferencia entre bloquear la duda y transformarla es el coraje. El coraje no es la ausencia de miedo. Se trata de tomar acción incluso cuando el miedo está presente. Thomas representa la mente que quiere eliminar el riesgo, pero el crecimiento real implica un riesgo calculado. Nunca tendrás todos los datos antes de decidir. Nunca puedes estar absolutamente seguro hasta que confíes. Nunca tendrás el control total hasta que te rindas. Si esperas a tocar antes de creer, siempre estarás detrás de tu propia intuición, y la intuición guarda silencio. Ella no grita, ella susurra. Si ignoras el susurro, la vida grita. La elección es tuya. ¿Quieres confiar cuando ya es inevitable, o cuando sigue siendo una elección? Quizás la pregunta más honesta de este episodio es, ¿dónde esperas que haya pruebas externas que validen algo que ya sientes internamente? ¿Dónde estás posponiendo decisiones importantes por miedo a cometer errores? ¿Dónde llamas racional a algo que es inseguro? Thomas vive dentro de ti, pero puede madurar, puede convertirse en discernimiento, puede quedar claro, puede convertirse en un equilibrio entre la razón y la confianza. El despertar no requiere que abandones tu mente, exige que no dejes que tu mente domine tu conciencia. Puedes preguntar, puedes investigar, puedes analizarlo, pero también puedes confiar en nosotros. Y cuando la razón y la percepción trabajan juntas, te vuelves completo. Si este video te causó incomodidad,
Es buena señal. Significa que reconociste algo. Dale me gusta al vídeo si te pareció lógico. Comparte esto con alguien que vive esperando pruebas antes de actuar. Y comenta abajo, ¿en qué área de tu vida estás esperando tocarlo para poder creerlo? Aquí en Conscious Mind Expansion no hablamos de personajes antiguos. Estamos hablando de estados internos, porque cada discípulo representa una parte de su mente. Y el despertar comienza cuando te das cuenta de quién está impulsando tus decisiones. Thomas puede dudar, pero puedes elegir confiar. Hasta el próximo episodio de la serie.